¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que estamos por aquí reunidos otra vez y nuevamente en el nombre de Jesucristo para poder platicar acerca de la obra del Señor en nuestras vidas, acerca de la obra del Señor en su iglesia. Qué importante es que sepamos que el Señor Jesucristo es Señor de su iglesia, Él es la cabeza. Por lo tanto, Él está al pendiente de nosotros. De hecho, que tú estés ahorita siendo diligente para escuchar la palabra de Dios, que estemos siendo diligentes para no perder la vida de iglesia, para no ser indiferente a las cosas que Dios está obrando. Estas cuestiones que están pasando ahorita, que hemos platicado, que bueno, hacen que no nos podamos reunir como siempre lo hacemos. Pues déjame decirte una cosa, Dios tiene el control de esta situación. Dios sabe qué es lo que está pasando, Dios así lo ha permitido, así que tú y yo tenemos que vivir en eso, debemos de confiar en eso, de confiar en la obra del Señor. Eso que está pasando ahorita, debemos de pensar algo y de reconocer algo. Dios quiere sacar un fruto de eso. Dios quiere algo de nosotros en este tipo de situaciones. ¿Te acuerdas de que platicamos de la casa sobre la roca? Bueno, es importante entender que son los ríos, son los vientos, las tempestades, las que venían sobre la roca, perdón, sobre la casa, pero no la movieron porque estaba sobre la roca. En estos momentos, mi hermano, tú y yo estamos sobre la roca, o por lo menos ahí debemos de estar. Este tiempo que hemos pasado son tiempos de tormenta, tiempos de ríos, de lluvias que dan contra la casa, que dan contra nosotros. Pero ¿sabes qué? Si tú y yo estamos en la roca, entonces debemos de permanecer así firmes y debemos de permanecer seguros de que Dios está tratando algo contigo y conmigo y con su iglesia. Vamos a orar y vamos a comenzar para poder platicar acerca del tema que tenemos el día de hoy. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder reunirnos y estar en un mismo espíritu, Señor, en estos momentos, Señor, tan complicados para nosotros, tan diferentes, Señor, pero sabemos que tú tienes tu mano sobre todo esto. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque tú ves por nuestras vidas, tú eres nuestra porción, nuestro sustento, y en ti queremos estar, en ti queremos permanecer, Señor. Y sabemos, Señor, que tú estás en nosotros y con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, toca nuestras vidas, Señor. Toca nuestras vidas, Señor. Guarda nuestras mentes, Señor, para pensar, Señor, o guárdanos más bien de pensar, Señor, que esas son situaciones que nos pueden amedrentar, Señor, sino más bien que nuestro entendimiento sea renovado para saber que tu obra es perfecta, porque tú eres la roca cuya obra es perfecta y todos tus caminos son rectos, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, justo y recto eres tú, dice Deuteronomio, y estamos sobre la roca y tu obra es perfecta, Señor. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre. Gracias, Padre. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 19. Es una historia que seguramente has escuchado. Es una historia que seguramente alguna vez te han platicado. Es más, desde niños la podemos escuchar. Pero vamos a ver algunas cosas profundas acerca de este pasaje. Es la conversión de Zaqueo, Lucas capítulo 19. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pon atención en eso, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, esta historia es de Zaqueo. Zaqueo, aquí menciona la Biblia que era un publicano, más bien era jefe de los publicanos. Zaqueo no era cualquier persona. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los que eran judíos que cobraban impuestos a los mismos judíos para pagárselos a los romanos que estaban bajo el yugo de Roma. Los judíos en ese entonces Zaqueo y los publicanos eran pues odiados, ¿no? Porque eran como los traidores, ¿no? Aparte tenían unas mañas ahí medias complicadas porque se robaban gran parte del dinero, hacían sus tranzas por ahí. Entonces Zaqueo hacía ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay algo importante o varias cosas importantes que podemos mencionar aquí. La primera, empieza este capítulo diciendo, habiendo entrado Jesús en Jericó. ¿A qué te suena Jericó? ¿Recuerdas Jericó? Bueno, Jericó era aquella ciudad que fue destruida por Josué cuando fueron a invadir Jericó, que Dios los había mandado porque había extremo pecado allí. Los muros de Jericó fueron derribados y bueno, conocemos toda la historia. Y en ese momento se decía que Jericó era una ciudad de maldición porque se dice, en la palabra dice, cualquiera que edificare en este lugar será maldito. Es decir, era un lugar maldecido que luego se le llamó anatema. De hecho, en ese mismo pasaje se le llama Jericó anatema. Anatema, ¿qué quiere decir? Quiere decir maldición, quiere decir pecado, quiere decir separado, quiere decir desterrado, o sea, algo muy, muy terrible, ¿no? Entonces, Jesús llegó a Jericó. ¿Qué podemos ver con esto? Jericó aquí ya estaba funcionando, ya era una ciudad ahí, pero estaba bajo maldición. Pero aquí podemos ver algo bien interesante, mi hermano. Si tú revisas los evangelios, si tú y yo revisamos los evangelios, podemos entender que Jesús tenía misericordia del hombre. Jesús tiene misericordia del hombre. Jesús tiene misericordia de ti y de mí. Simplemente voy a decir una cosa. Tú y yo estábamos bajo maldición. Tú y yo comenzamos nuestra vida en maldición. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Pero a Cristo no le importó. Déjame decirte una cosa. Si tú revisas los evangelios, Cristo hizo muchos milagros en Jericó. Por ahí sanó a un ciego, por ahí sanó a otras personas. Es impresionante lo que Jesús hizo porque Jesús pasó por Jericó. O sea, no le importaron las maldiciones que había, no le importaron el tipo de situación que hubo en esa ciudad. De hecho, era una ciudad que de manera original era una ciudad idólatra y pecaminosa. Por eso fue maldecida esa ciudad. Pero Jesús llegó a Jericó. Y por ahí podemos comenzar, mi hermano. Tú y yo teníamos una vida de maldición. Tú y yo teníamos una vida de pecado, una vida separada de Dios. Porque el pecado separa de Dios. Entonces no había nada que se pudiera hacer por nuestras propias fuerzas. A menos que un milagro sucediera, y ese milagro sucedió en la cruz del Calvario. Jesucristo, siendo obediente al Padre, vino a nuestro Jericó. Nuestra vida era un Jericó. Si tú te das cuenta, este mundo está bajo maldición, está bajo la influencia del maligno, y te das cuenta, nos damos cuenta y lo podemos leer y constatar en su palabra. Entonces, algo que podemos entender y que tú y yo tenemos que hacer diariamente es darle gracias a Dios. Es siempre decirle, Señor, gracias. Gracias por salvarme, gracias por limpiar mi vida, gracias por rescatarme de las tinieblas a tu luz admirable, como dice en 1 de Pedro capítulo 2. Qué importante es eso, no nos olvidemos de eso, de verdad. O sea, no nos olvidemos que hemos sido rescatados, que estábamos en la basura, que estábamos en el lodo, y a Jesucristo eso no le importó. Y siendo obediente al Padre, siendo santo, siendo sin pecado, siendo Dios mismo, vino a nuestro Jericó. Tu vida y mi vida eran un Jericó. Fíjate que con esto me acuerdo de algo, porque tú y yo hemos sido sanados por Jesucristo. Nuestra vida ha sido sanada del pecado, ha sido sanada espiritualmente y también físicamente. Ha habido gente que estaba con adicciones terribles, pero fueron sanados también físicamente, pero espiritualmente sobre todo fuimos sanados. Pero fíjate que hay algo importante. Hace unos días me tocó predicar la palabra y mencionaba el tema, el ejemplo de un ciego que fue sanado. Y después de que fue sanado, Jesucristo le dice, no vuelvas a la aldea.
Eso está en Marcos capítulo 8, por ahí luego búscalo. Y en otra traducción dice, no regreses al pueblo después de que Cristo lo había sanado, porque dice que Cristo lo tomó, lo sacó de la aldea, lo sacó del pueblo y lo sanó. Pero le dijo, no regresa a la aldea. Y no le digas a nadie lo que estaba pasando, pero el punto principal es que le dice, no regresa a la aldea. Algo que podemos entender aquí con esto, mi hermano. Tú y yo vivíamos en un Jericó. Tú y yo teníamos un Jericó, mi hermano. Vivíamos en un Jericó. Estábamos en un Jericó. Esa era nuestra naturaleza pecaminosa y de maldición. Pero Cristo vino. Ahora hay una cosa importante. No regreses a Jericó. No regreses a la aldea. No regreses al pueblo de donde Dios te sacó. ¿Te acuerdas de Abraham? Abraham fue sacado de Harán. Abraham fue sacado de Harán. Abraham fue sacado de un lugar de maldición y él salió sin saber a dónde iba, cuenta el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos dice eso, que Abraham salió sin saber a dónde iba. También está obviamente en Génesis. Y Abraham salió por fe. Ahora, tú y yo sabemos a dónde vamos. Tú y yo sabemos a dónde vamos. Quizá no podemos con nuestro entendimiento humano, a lo mejor se nos limita un poco, pero ¿sabes qué? Por fe sabemos que tenemos una esperanza viva que es Jesucristo y Jesucristo viene. Y ahora lo impresionante de todo esto es que hay señales antes del fin que están escritas en su palabra hace más de 2000 años y ahorita en el 2020 estamos viendo muchas cosas que nos hacen ver y asegurarnos cada día más y nuestra fe es fortalecida. Fíjate qué importante es esto. Estos tiempos que estamos pasando, estos tiempos del COVID el virus y toda la cuestión mundial, económica, política que hay ahorita, fíjate bien, es una situación terrible, pero aquí pueden pasar dos cosas. Si no estás sobre la roca, como decíamos al principio, puedes caer en el pánico, puedes caer en el miedo, puedes caer en el terror. Pero por otro lado, puedes entender lo siguiente, tu fe está siendo fortalecida. ¿Por qué? Porque estás viendo las cosas que están pasando. ¿Estamos de acuerdo? Porque estás viendo las cosas que están escritas. Las cosas que están pasando están escritas. Entonces dices, si esto fue escrito hace 2000 años, Jesucristo lo dijo, Daniel lo dijo, Juan lo dijo. Y lo estás viendo. Entonces, fíjate cómo cambia la perspectiva del Hijo de Dios en este factor. Situaciones terribles, me voy a morir de miedo. Más bien voy a pensar, nuestra redención está cerca. Fíjate bien lo que puede pasar mientras el mundo puede estar en pánico, mientras el mundo puede estar en una incertidumbre terrible. Tú y yo como hijos de Dios podemos pensar, decir, Señor, gracias, porque tu palabra se está cumpliendo. Entonces, regresando al punto de Jericó. Jericó era una ciudad de maldición, pero Cristo pasó por Jericó. Jesucristo pasó sobre la maldición que había en ti y que había en mí. Eso es impresionante y tenemos que darle gracias a Dios por eso. No nos olvidemos de eso. Fíjate que a veces optamos por orar, a veces vamos a orar y sin quererlo podemos caer en una situación de religiosidad, de repetición. Por eso es importante orar con su palabra y leer con su palabra. Pero aun cuando tenemos que pedirle al Señor lo que necesitemos o lo que podamos requerir, tenemos que orar conforme a su palabra. Y hay una parte en su palabra que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Y por qué te digo esto? Esto de entrar a sus puertas con acción de gracias. Déjame decirte una cosa. Dale gracias a Dios porque Él te ha sacado de Jericó. Dale gracias a Dios porque Él nos ha sacado de Jericó y Él tuvo el amor impresionante para salir de su trono, para bajar de su reino, vamos a llamarle, para venir a un lugar de maldición como es Jericó, donde estamos tú y yo, por amor, qué impresionante eso. Cuando estaba viendo esto de Zaqueo, lo primero que me brincó es, habiendo entrado Jesús en Jericó y se iba pasando por la ciudad, está impresionante eso. De verdad que cuando lo pensé dije, Señor, gracias, porque era un lugar terrible. Así era mi vida, así era tu vida, y Cristo está teniendo misericordia.
y está en nosotros. Luego dice el versículo 2, dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Y aquí hay otra cosa que podemos aprender y que podemos entender. Como ya lo mencionábamos, Zaqueo era un publicano, era jefe de los publicanos. O sea, si los publicanos eran odiados, Zaqueo decía hasta un lado, ¿no? Él era más odiado que todos. Y dice que él procuraba ver quién era Jesús. ¿Por qué quería ver quién era Jesús? ¿Por qué quería ver quién era Jesús? ¿Por qué había alboroto de que viene Jesús? Y él quería verlo. Pero fíjate bien, todo el mundo se amontonaba para verlo, pero él hizo un poco más. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Pero aquí algo que me impresiona mucho es que Cristo viene, mi hermano. Cristo viene. Y la iglesia tiene un papel fundamental en esto. Tú y yo estamos ávidos de ver a Cristo, ávidos de ver a nuestro Señor. La gente que no conoce de Cristo, la gente, vamos a llamarle, publicana, ¿en qué aspecto? En el aspecto de que es gente pecadora, vamos a llamarla así. La gente que no conoce al Señor es gente que vive en pecado. Que vivía en pecado, que era Zaqueo, quería ver a Jesús por las obras que Jesús hacía. La iglesia tiene que demostrar las obras que Jesús hace. Mi hermano, tú eres parte de su propósito, tú eres parte de sus colaboradores, yo soy parte de sus colaboradores. Entonces, tenemos que hacer que la gente quiera ver a Cristo a través de nuestras obras. Es decir, Cristo obrando en nosotros, mi hermano, de verdad. Es muy importante eso de que tú y yo tenemos que dar testimonio. No es solamente una cuestión religiosa, ni es una cuestión para cumplir con nuestras actividades de iglesia. Nuestra vida tiene que reflejar a Cristo. Nuestra principal alabanza sí es cantar, sí es adorar, pero la principal alabanza es que nuestra vida manifieste a Cristo, que nuestra vida exalte a Cristo. Si tú y yo exaltamos a Cristo, si la gente ve tu testimonio, si la gente ve mi testimonio, si la gente ve que nuestra forma, ahora no hablo de una perfección porque no lo somos, todavía cometemos muchos errores, todavía tenemos cosas ahí, lejos estamos de ser perfectos, pero Cristo nos está perfeccionando. Dice en Filipenses capítulo 1, dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjate bien que no dice el que comenzó la buena obra la perfeccionó. No, dice la perfeccionará, es decir, estará en un proceso. Entonces tú y yo estamos en ese proceso de ser perfeccionados, pero en ese proceso de ser perfeccionados, la gente tiene que ver a Cristo en tu vida. La gente tiene que ver a Cristo en mi vida, mi hermano. Eso es bien, bien importante. Que la gente, tus familiares, la gente de los vecinos, tus compañeros de trabajo, no lo sé, vean a Cristo en ti. De hecho, lo hemos platicado en 1 de Pedro capítulo 2, dice que fuimos llamados a ser sacerdocio adquirido por Dios, pueblo santo, dice para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, la gente tiene que ver las virtudes de Cristo en ti, mi hermano. Y la gente tiene que ver las virtudes de Cristo en mí. Es por eso que tú y yo tenemos que vivir como Cristo y en Cristo. Fíjate bien, no estoy hablando de una buena educación, lo cual pues, es bueno, no estoy hablando de una buena moral, no estoy hablando de una buena diplomacia, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de tus virtudes. Tienen que ver las virtudes de Cristo en ti. Caminando hacia la santidad, caminando, por ejemplo, en el perdón, caminando en una vida verdadera. Él es fiel y verdadero. Fíjate todas las virtudes de Cristo. Si tú y yo podemos ver todas las virtudes de Cristo en la Biblia, obviamente son N,000. Bueno, esas virtudes la gente las tiene que ver nosotros. En serio. Él es fiel y verdadero. Bueno, tú tienes que ser verdadero. Tienes que ser fiel y verdadero. Qué impresionante es eso. Si dice la Biblia que Él es príncipe de paz, bueno, tú tienes que procurar la paz. De hecho, en las bienaventuranzas dice que bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que procuran la paz. Y muchas veces nuestro carácter no nos ayuda, mi hermano. Muchas veces nuestra forma de ser no nos ayuda. Pero tú y yo tenemos que ser pacificadores.
¿Por qué? Porque es una virtud de Cristo y tiene que estar en ti y tiene que estar en mí. Y hay muchas virtudes de Cristo que tienen que estar en nosotros para que la gente pueda acercarse al Señor. Fíjate que qué increíble es cuando, o qué terrible es cuando como hijos de Dios, como cristianos, hablamos algo de la palabra y nuestras actitudes demuestran otra cosa. Es terrible, no sé si te lo he platicado en otras conferencias, pero me ha tocado estar, por el tipo de trabajo en el cual me desempeño a veces, es consultoría y estoy en diferentes empresas durante unos tiempos, unos meses, unas semanas, y en algunas de ellas me ha tocado platicar y ver que hay gente cristiana. Déjame decirte que del 100% de las personas que podría conocer que se dicen cristianas en las oficinas, un porcentaje muy bajo te diría que son cristianos que demuestran las virtudes de Cristo. Y de hecho, gente que por alguna razón se entera de que eres cristiano y que eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ven tu Biblia, porque ven cómo te comportas, por algo así. Oye, tú eres cristiano, entonces, no, pues eso, yo también, te dicen. Pero lamentablemente en la mayoría de los casos, híjole, es doloroso decirlo, pero no demuestran a Cristo. Hablan con groserías, oyen música que no deben de oír, no son prudentes al tratar a las mujeres, en el caso de los hombres, o a los hombres en el caso de las mujeres. Su comportamiento no es bueno, hay chismes, hay cosas terribles, ¿no? No digo que uno es perfecto, pero uno trata de caminar en lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando ves esto, y se me ha tocado reprender a 2 que 3 y decirle, oye, no digas que eres cristiano, o si eres cristiano, debes de andar como él anduvo, dice su palabra. Porque no puedes estar demostrando cosas que van contrarias a Cristo. ¿Sabes por qué Zaqueo se acercó? ¿Por qué Zaqueo quería ver a Cristo? Porque sabía las obras de Cristo, porque sabía lo que Cristo podía hacer, lo que Cristo había hecho. Entonces la gente tiene que acercarse a Cristo por las obras que ve en la iglesia, que son las obras de Cristo. La iglesia tiene que emanar Cristo. Tiene que haber amor, tiene que haber perdón, tiene que haber apoyo, tiene que haber consuelo, tiene que haber ánimo, pero proveniente del Señor, no de uno mismo. No que yo te animo porque tú eres excelente persona. No es un ánimo que yo dé de mí. No es lo mismo que yo anime a una persona que yo le diga, tú puedes salir adelante en este problema económico porque eres muy bueno y te vamos a ayudar. Eso no está bien. Pero ¿qué pasa si le digo, sabes qué? Dios es nuestra porción y nuestro sustento y Dios te va a levantar. Así dicen en el Antiguo Testamento, y también dice en Salmos, dice que Él levantó mi cabeza. Es muy diferente, porque estoy diciendo lo que Dios puede hacer, no lo que yo pueda hacer, es lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Ahora, si yo puedo ayudar, yo te ayudo en el nombre de Jesucristo, ya sea económicamente o orando por ti, no lo sé, ¿no? Pero todo proveniente y dando la gloria al Señor. Entonces la gente se va a acercar al Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando vean las obras de Cristo. Es lo que estaba pasando con Zaqueo. Jesucristo llega a Jericó, un lugar de maldición, y Zaqueo se acerca. Ojo, Zaqueo vivía en Jericó. Oye de Cristo y se quiere acercar. Cristo pasó a Jericó, pero él no era de Jericó. Tú y yo, te digo una cosa, hablando físicamente, los hijos de Dios estamos en un Jericó. Te voy a decir por qué. Porque esta tierra está bajo maldición, pero la Biblia dice que tú y yo somos peregrinos y extranjeros. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso aquí. Entonces la gente de Jericó, así como Zaqueo, al ver las obras de Cristo, es decir, en esos tiempos, al ver la obra de Jesucristo en su iglesia, se van a acercar. Se van a acercar. Eso es qué importante. Y no que acerquen a nosotros, se van a acercar a Cristo. Cuando lleguen a la congregación, cuando lleguen a nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que mostrarles a Cristo. Está su palabra.
ora de esta manera conforme a su palabra, exáltale conforme a su palabra, adórale conforme a su palabra, pídele conforme a su palabra, porque Él te puede sanar, Él te puede ayudar, Él te puede restaurar. ¿Cuántas familias no han sido restauradas? ¿Cuántas vidas no han sido sanadas? ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho esa obra. ¿Pero en dónde la ha hecho? En su iglesia. Es decir, las obras de Cristo en su iglesia. Qué importante es eso. Vamos a seguir adelante. Dice, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Fíjate bien, estaba investigando un poco, alguna vez investigué un poco acerca de este árbol sicómoro. Y el árbol sicómoro es un árbol que da un fruto similar al higo, pero es un fruto que es muy feo, es un fruto que no es comestible. Por otro lado, este árbol proviene de Egipto. Fíjate qué tremendo está eso. Es un árbol proveniente de Egipto que da un fruto similar a la higuera, al de la higuera, pero con un fruto no tan apetitoso y que se consideraba indigno, ya que sus frutos se utilizaban muchas veces para dar de comer a los cerdos. Fíjate bien lo que pasa con esta simbología del sicómoro, que bueno, no fue real, pero lo podemos tomar como una simbología. Esta cuestión del árbol sicómoro viene de Egipto. Y Zaqueo lo quería utilizar como una herramienta para poder ver al Señor. Fíjate bien lo que pasa aquí. Y que debemos de entender esto. Mucha gente, y déjame decirte, a veces también muchos cristianos, podemos correr el riesgo de caer en esto. De utilizar una herramienta, un recurso del mundo para poder ver a Jesús. Qué tremendo está eso. Un ejemplo, tienes todas las religiones que hay en el mundo y todas las ideologías que hay en el mundo. Todas pretenden ver a Dios o a un Dios. Todas pretenden ver a Cristo o a un Cristo, ¿no? De alguna manera. Lo que el hombre busca es eso. Buscar a Dios. La necesidad de buscar a un Dios, ¿no? Y entonces buscan el montón de religiones, el montón de ritos, el montón de cosas. Entonces tienen sus sicómoros para poder ver a Jesús. ¿Qué es lo que pasa más adelante? Y ahorita retomamos este punto. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar donde estaba Zaqueo, trepado ahí en el árbol sicómoro, y para verle, versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjate bien lo que le dice, date prisa, desciende de ahí, bájate de ahí. ¿Qué podemos entender con esto? Y eso me quedó muy claro, de verdad, porque dije, aún a los cristianos, aún a los hijos de Dios, y te voy a poner un ejemplo también, que hay un término que a mí pues no me gusta mucho, sinceramente, y es el término de los artistas cristianos o la farándula cristiana. Qué terrible es eso. Me da tristeza, me da coraje, no sé. ¿Por qué? Porque son árboles sicómoros. Son cosas del mundo, son cosas de Egipto que se pretenden utilizar para ver a Cristo. En el mundo hay premios Grammy, en el mundo hay premios Oscar, en el mundo hay reconocimientos, en el mundo hay tipos de música, en el mundo hay tipos de presentaciones, en el mundo hay tipos de lugares de entretenimiento para los jóvenes. Lo terrible de esto es que el cristianismo muchas veces lo que ha hecho es dejar de lado lo que Dios dijo, lo que Dios habló, lo que Dios mandó, para tomar otras opciones porque gustan más a la carne y para poder, según esto, actuar en el nombre de Cristo. Por ejemplo, hace unos años, no sé si sigan habiendo, hace unos años estaban los famosos premios ARPA, no sé cuántos
supieron esos premios. Eran unos premios en los cuales se premiaba a lo mejor de la música cristiana. Hazme el favor, ¿no? Así como los Grammys. Acá ponen el mejor cantante hispano, fulanito de tal, y ahí, pero eran puros cristianos, o que cantaban música cristiana. O sea, que fueran cristianos ellos, quién sabe, ¿no? Igual algunos sí, pero... Y el mejor compositor, fulanito de tal, le dan su premio y pasaba, y yo quiero agradecer a mi jefecita y a mi padrinito y a mi hijito. ¿Por qué? Porque es algo que en el mundo atrae, en el mundo, eso es vanidad en el mundo crea terribles cosas, pero lo quisieron transportar al cristianismo. Es terrible. Como te he dicho en otras ocasiones, de repente por ahí he escuchado que hay reggaetón cristiano. Hazme favor. Entonces se trata de imitar cosas del mundo para ver a Cristo, para ver la obra de Cristo. Son árboles sicómoros, de verdad. O sea, y eso está terrible. Eso aún la gente que no conoce de Cristo, te digo una cosa, quizá lo pueda entender porque no conocen de la palabra. Entonces buscan alguna manera, ¿no? Pues me voy a agarrar de nopalazos, me voy a ir hincando hasta X lugar para poder sentirme, para que Dios se agrade de mí. Pero obviamente la Biblia no dice eso, ¿no? Pero mucha gente cree que sí puede agradarle a Dios, pero no conocen la palabra. Pero los que sí conocen la palabra, los que sí conocen a Dios, agarran cosas de la Biblia y lo transforman de tal manera que crean que está bien para Dios, ¿no? Entonces voy a hacer cosas parecidas al mundo. Una vez escuché el testimonio de un pastor de X ciudad, de X lugar, que decía, vamos a hacer un antro cristiano. Y en lugar de dar bebidas con alcohol, vamos a dar refresco con agua mineral, ¿no? Y vamos, en lugar de poner música para bailar esa mundana, vamos a poner música para bailar pero cristiana, para alcanzar a los jóvenes. Es decir, que la palabra de Dios no es suficiente, que el testimonio de Cristo no es suficiente en la iglesia. ¿Por qué se tienen que tomar cosas del mundo? Y mucho cuidado, mi hermano, mucho cuidado, de verdad, como hijos de Dios, tú y yo tenemos que estar siempre apegados a la palabra de Dios. Mi hermano, de ti y de mí siempre van a querer salir argumentos propios, van a querer salir muchas cosas ideadas por el mundo para poder agradar a Dios, pero no tenemos que dar cabida a eso, tenemos que atar esos pensamientos, sujetarlos a la obediencia a Cristo, dice su palabra, para que todo argumento sea derribado. Cualquier cosa de idea que venga hacia mi vida para ser para Dios tiene que ser filtrado por su palabra, si no se